Estaba a punto de firmar los papeles que le entregarían a mi marido la única herencia que me dejó mi madre cuando el notario puso su mano sobre la mía y susurró: «Señora Valeria, necesito hablar con usted en privado. Lo que voy a decirle va a cambiar todo lo que cree saber sobre el hombre con el que está casada». Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué secreto podía ser tan grave como para detener una firma? Antes de continuar, te pido que te suscribas a nuestro canal, Mujer y sus historias, y que si esta historia te llega al corazón, nos apoyes con un super gracias o haciéndote miembro de la comunidad. Significa muchísimo para nosotras. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Valeria y tengo 38 años. Durante 6 años creí que conocía a cada centímetro del alma de mi marido. Creí que éramos ese tipo de pareja que la gente señalaba con envidia en la calle. El tipo de pareja que resuelve todo junta. Pero ese martes por la mañana, sentada frente a un escritorio de madera oscura en una notaría del centro de Madrid, descubrí que había estado casada con un completo extraño. Todo empezó 18 meses antes de ese día. Miguel llegó a casa un jueves por la noche con una cara que yo no le había visto nunca. No era tristeza exactamente. Era algo más profundo, más oscuro. Se sentó a la mesa de la cocina sin quitarse el abrigo y me miró en silencio durante casi un minuto entero. «Miguel, me estás asustando». «¿Qué pasó?» «Fui al médico hoy», dijo finalmente. Con esa voz que tienen las personas cuando están a punto de soltar algo que les pesa toneladas. Me contó que llevaba semanas sintiéndose cansado. Un cansancio que no era normal, me dijo. No era el cansancio de trabajar demasiado o de dormir mal. Era algo dentro de él que se estaba apagando. Los análisis revelaron que su hígado estaba fallando. Cirrosis en estado avanzado, aunque Miguel nunca había bebido más de lo normal. El médico le explicó que había casos así, personas sin factores de riesgo evidentes que desarrollaban la enfermedad de forma silenciosa durante años. Le tomé las manos sobre la mesa. Las sentí frías. ¿Qué necesitamos hacer? Esa fui yo siempre. Esa es mi forma de amar. No me paralizo. No lloro primero. Primero pregunto, ¿qué necesitamos hacer? El proceso fue largo y agotador. Miguel comenzó con un tratamiento para frenar el avance del daño, pero los médicos fueron claros desde el principio: eventualmente iba a necesitar un trasplante. Su hígado no iba a recuperarse solo. La lista de espera para donante cadáver era interminable. Los médicos hablaban de años, no de meses. Yo era maestra de primaria en un colegio concertado en Carabanchel. No ganaba mucho, pero nos alcanzaba. Lo que sí tenía era la casa de mi madre. Un piso de 3 habitaciones en Leganés que ella me dejó cuando murió 4 años atrás. Era lo único que me quedaba de ella. Lo había mantenido alquilado porque no podía con la idea de venderlo, pero seguía siendo mío. Era mi red de seguridad. Era su recuerdo hecho ladrillo y paredes. Una noche, mientras Miguel dormía después de una sesión de tratamiento que lo había dejado sin fuerzas, hice los números. El coste del trasplante privado en una clínica especializada era desorbitado. La sanidad pública lo cubría, sí, pero los tiempos de espera podían ser fatales para alguien con el hígado en el estado en que estaba el de Miguel. Había una opción, una clínica en Barcelona con un programa de trasplante acelerado que tenía una lista de espera de apenas 4 meses. El precio era altísimo, pero si vendía el piso de mi madre, podíamos cubrirlo. Tomé la decisión sin consultarlo. Lo mismo que Elena había hecho con Roberto, sin darle tiempo a protestar. Porque cuando amas a alguien, no esperas a que te den permiso para salvarlo. A la mañana siguiente se lo dije mientras desayunábamos. Voy a vender el piso de mi madre para pagar el trasplante en Barcelona. Miguel dejó la taza de café sobre la mesa muy despacio. Valeria, no. Ese piso es lo único que te dejó tu madre. No puedes. Es solo un piso. Tú eres mi marido. Empezó a llorar. Hacía semanas que no lo veía llorar, desde que recibió el diagnóstico inicial. Pero ese día lloró sin hacer ruido, con los ojos cerrados y las manos sobre la mesa, como alguien que recibe algo que no cree merecer. No me lo merezco, susurró. No me merezco lo que haces por mí. En ese momento pensé que era humildad. Ahora sé que era culpa. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites. Contacté con una agencia inmobiliaria, tasamos el piso, aparecieron compradores rápido porque el mercado en aquella zona estaba bien.
Todo iba a cerrarse en una fecha concreta, ese martes. Ese martes, en la notaría. Pero antes de llegar a ese martes, hubo señales. Señales que yo decidí ignorar porque no quería verlas. La primera fue un viernes por la noche, 3 meses antes de la firma. Miguel había salido a comprar algo al supermercado. Tardó más de 1 hora en volver. Cuando llegó, metió las bolsas en la cocina y fue directo al baño. Oí que abría el grifo del lavabo y que se quedaba ahí dentro durante mucho tiempo. Cuando salió, tenía la cara rara, los ojos ligeramente enrojecidos, como de quien ha estado llorando o de quien ha tenido una conversación muy intensa. ¿Estás bien? Sí. Me dio frío en la calle, pero afuera no hacía tanto frío. Era septiembre. La segunda señal fue una noche que me desperté a las 2 de la madrugada y el lado de la cama de Miguel estaba vacío. Lo encontré en el salón, de pie junto a la ventana, mirando la calle mojada por la lluvia. Tenía el teléfono en la mano, pero la pantalla estaba apagada. ¿Qué haces aquí? Se giró. Tardó un segundo de más en responder. No podía dormir. Los dolores. Miguel tenía molestias frecuentes, era normal dado su estado. Pero esa noche no había mencionado nada en toda la tarde. ¿Quieres que te prepare algo para el dolor? No, ya se me está pasando. Ve a dormir. Me fui a la cama, pero tardé mucho en cerrar los ojos. La tercera señal fue mi hermana Concha. Concha nunca le tuvo demasiada confianza a Miguel. Desde el principio me decía que había algo en el que no terminaba de convencerla, aunque nunca supo explicarme exactamente qué. Con el tiempo había aprendido a guardar sus reservas para ella, porque sabía que yo no quería escucharlas. Pero un domingo que vino a comer a casa, mientras Miguel dormía la siesta porque las tardes se le hacían muy pesadas, Concha me dijo algo en la cocina que me quedé pensando días enteros. Valeria, ¿estás segura de que sabes todo sobre Miguel? ¿A qué te refieres? Hace 2 semanas lo vi en el metro. En la línea 6, saliendo en Nuevos Ministerios. Iba con una mujer. No se veían como compañeros de trabajo. ¿Y cómo se veían? Se veían como personas que tienen cosas importantes que decirse. Iban muy juntos, muy en su mundo. Cuando el tren frenó ella tropezó y él la sujetó del brazo y se quedaron así, muy cerca, hablando en voz baja. Concha, Miguel está enfermo. Tiene citas con médicos, con especialistas, con coordinadores de la clínica de Barcelona. No llevaba bata blanca, Valeria. Lo miré con esa expresión que ponen los hermanos cuando saben que estás en negación y no quieren empujar demasiado. Sé lo que vi. Y sé que vas a vender el piso de mamá por él. Solo quería que lo supieras. Esa conversación se me quedó pegada como una astilla. Intenté sacarla diciéndome que Concha exageraba, que las apariencias engañan, que Miguel era un hombre enfermo y leal. Pero la astilla siguió ahí. Una semana antes de la firma, mientras Miguel estaba en una revisión médica, entré a su despacho en casa a buscar unos folios. Sobre el escritorio había una agenda abierta, no era la agenda de trabajo que yo le conocía. Era una libreta pequeña, azul marino, con letra apretada. Vi mi nombre en una de las páginas. Y junto a mi nombre, unas cifras. La cantidad exacta de la venta del piso. Con un signo de suma y otros números al lado que no reconocí. La cerré. Me dije que probablemente estaba haciendo cuentas para el trasplante. Me dije que era normal que llevara registro de las finanzas. Me dije muchas cosas para no tener que hacerme la pregunta que de verdad me quería hacer. Esa noche, cuando Miguel llegó, intenté dormir tranquila. No pude. Al día siguiente llamé a una amiga que trabajaba como administrativa en un bufete de abogados y le pedí un favor. Le di el nombre de Miguel y le pregunté si había alguna forma de saber si tenía deudas registradas, embargos, ese tipo de cosas. Me dijo que lo intentaría. Me llamó 3 días después, el viernes antes del martes de la firma. Valeria, hay cosas que no cuadran. Tu marido tiene 3 préstamos personales que no has mencionado nunca. 1 con una entidad bancaria, 2 con prestamistas privados. El total supera los 80.000 euros. También hay un procedimiento judicial abierto de hace 2 años. Algo relacionado con una sociedad limitada que ya no existe. No podía respirar. ¿Qué tipo de procedimiento? No tengo todos los detalles. Pero no es civil. Es penal.
Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá durante un tiempo que no supe medir. 80.000 euros en deudas. Un procedimiento penal. Una sociedad que ya no existía. El hombre con el que llevaba 6 años casada, el hombre por quien estaba vendiendo el piso de mi madre muerta, guardaba secretos que yo ni siquiera había imaginado. Esa noche no dormí. Me la pasé mirando el techo, escuchando la respiración de Miguel a mi lado y preguntándome, ¿quién era realmente esa persona? El lunes por la mañana tomé una decisión. Iba a presentarme a la firma del día siguiente. Iba a sentarme frente al notario. Y si no pasaba nada, si no aparecía ninguna señal más, firmaría y asumiría que los secretos de Miguel eran malos pero no eran suficientes para abandonar a un hombre enfermo. Pero algo dentro de mí me decía que iba a pasar algo. El martes amaneció gris. Madrid en noviembre tiene ese color de ciudad que parece estar pensando en algo triste. Llegué a la notaría a las 10:15, 15 minutos antes. La secretaria me hizo pasar a una sala de espera pequeña con 2 sillas tapizadas en Burdeos. Miguel llegó 10 minutos después, con su abrigo gris y esa palidez que había ido instalándose en su cara desde el diagnóstico. Me saludó con un beso en la mejilla. Noté que tenía las manos frías. El notario nos recibió puntualmente. Era un hombre de unos 55 años, delgado, con gafas de montura fina y una manera de moverse que transmitía la tranquilidad de alguien que ha gestionado miles de situaciones complicadas. Se llamaba Fernando Alcántara. Nos explicó el proceso. Nos fue señalando los documentos uno por uno. Llegamos a la última página. El bolígrafo ya estaba en mi mano. Y entonces el notario Fernando Alcántara puso la suya sobre mi muñeca. Señora Valeria, ¿podría acompañarme un momento a mi despacho? Necesito hablarle de algo antes de que firmemos. Miguel frunció el ceño. ¿Hay algún problema con los documentos? Los documentos están perfectamente en orden, respondió el notario sin mirarle. Es una cuestión que debo tratar con la señora Valeria en privado. Es parte del protocolo en transacciones de este tipo. No era verdad. No era protocolo ninguno. Pero lo dijo con una calma tan absoluta que Miguel no pudo contradecirle. Me levanté. Seguí al notario por un pasillo hasta su despacho, cerró la puerta. Me miró directamente a los ojos. Señora, lo que voy a contarle no es fácil. Y antes de hacerlo, necesito que sepa que lo que hago no es interferir en un asunto privado por capricho. Lo hago porque he sido testigo de situaciones similares y no puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Qué está pasando? Conozco a su marido. No de esta notaría. Lo conozco de antes. Hace 4 años, su marido utilizó a una mujer de nombre Rocío para obtener una firma similar a la que usted está a punto de estampar. Esa mujer le cedió sus ahorros de toda la vida, creyendo que era para salvar un negocio en crisis. El dinero desapareció. El negocio nunca existió. Rocío tardó 2 años en recuperarse económicamente. Y emocionalmente, no sé si alguna vez lo hizo del todo. El mundo se detuvo a mi alrededor. Está diciendo que mi marido es un estafador. Estoy diciendo que conozco su historial. Estoy diciendo que la mujer de la que le hablo era mi prima. Y que cuando vi su nombre en los papeles de hoy, no pude no decírselo. ¿Por qué no reportó esto? ¿Por qué no fue a la policía en su momento? Rocío no quiso denunciar. Tenía miedo. Tenía vergüenza. Y Miguel nunca le dio nada por escrito que lo comprometiera directamente. Era muy cuidadoso. Siempre lo había sido. Mis manos temblaban sobre mis rodillas. Hay algo más que debes saber, continuó el notario. Ayer, mientras revisaba los antecedentes del inmueble como parte del proceso estándar, encontré algo. La sociedad que aparece vinculada al procedimiento penal que tiene su marido abierto no cerró sola. La cerraron las autoridades por blanqueo de capitales. El procedimiento lleva 2 años paralizado porque los investigados cooperaron parcialmente y acordaron una salida. Pero el expediente sigue abierto. No está archivado, y si su nombre aparece vinculado a una transferencia de ese dinero, aunque sea indirectamente, usted podría verse implicada. Sentí náuseas. ¿Mi nombre podría verse implicado? Dependería de cómo se instruyera el caso. Pero sí. Es un riesgo real. Me quedé en silencio durante lo que me pareció un minuto entero, pero probablemente fueron 10 segundos. ¿Hay algo más? Vaciló.
La mujer con la que lo vieron en el metro, mencionó al final, como si ya supiera que yo sabía de eso. No es una conocida. Lleva más de un año con ella. Se llama Sofía. Tiene un apartamento en Arganzuela que está a nombre de los dos, aunque usted probablemente lo desconoce. Supe de eso también cuando revisé los documentos relacionados con el procedimiento penal. Salió en los registros. La puerta del despacho me pareció muy lejos cuando me levanté. Aún así llegué hasta ella. Cuando entré de nuevo en la sala donde Miguel me esperaba, lo miré de una manera diferente. No con rabia todavía. Con esa mirada extraña que tienes cuando ves a alguien familiar y de repente ya no lo reconoces. Como cuando de niña vi una foto de mi madre de cuando tenía 20 años y tardé un momento en darme cuenta de quién era. Necesito que me expliques algo, le dije. Y te pido que no me mientas. Porque ya no me queda paciencia para mentiras. Miguel cruzó los brazos. ¿Qué te ha dicho ese hombre? Me ha dicho lo suficiente. Pero quiero escucharlo de ti. ¿Qué es la sociedad por la que tienen un procedimiento penal abierto? Su cara cambió. Sutil pero inconfundiblemente. Eso es una historia larga y complicada que no tiene nada que ver con nosotros. Un apartamento en Arganzuela, Miguel. A tu nombre y al de una mujer que se llama Sofía. Se levantó de la silla. Valeria, déjame explicarte. Explícame. Eso fue lo único que dije. Sin gritar. Con una calma que me sorprendió a mí misma, Miguel se sentó de nuevo. Se pasó una mano por la cara, y empezó a hablar. Sofía y yo llevamos tiempo. No es lo que parece. Es complicado. La conocí en una época en que las cosas entre nosotros no estaban bien y, cuando no estaban bien entre nosotros. Yo pensaba que estábamos bien, para ti estaban bien. Para mí era diferente. Lo miré. ¿Y la sociedad? Eso fue un error de cálculo. Hubo socios que tomaron decisiones que yo no aprobé. Yo solo puse el nombre, nunca supe exactamente lo que estaban haciendo. ¿Y las deudas? Silencio. Las deudas, Miguel, son manejables. Con el dinero del piso. Ahí me detuve. Con el dinero del piso, repetí. El dinero del piso de mi madre que ibas a usar para pagar el trasplante. El trasplante es real, Valeria. Yo sí, estoy enfermo. Eso es verdad. ¿Y el dinero iba a ser solo para el trasplante? No respondió inmediatamente. Y en ese silencio encontré la respuesta que necesitaba. Las deudas también, dije en voz baja. Ibas a usar el dinero de mi madre para pagar tus deudas. Y mientras tanto, tenías a otra mujer con un apartamento a medias. Valeria, escúchame. ¿Ella sabe que estás enfermo? Sí. ¿Y por qué no vendió ella algo para ayudarte? Más silencio. Porque no tiene nada, dijo finalmente. Porque Sofía tampoco tiene recursos. Entonces me usaste a mí. Porque yo sí tenía algo que podías llevarte. No fue así. ¿Cómo fue entonces? Empezó a decirme que me amaba. Que lo de Sofía no significaba lo que yo pensaba. Que las deudas se podían resolver. Que él iba a hacer las cosas bien. Las palabras se mezclaban en su boca con algo que sonaba a desesperación, aunque no sabía ya si esa desesperación era genuina o era otro instrumento de manipulación. Me levanté. Valeria, por favor. No me hagas esto. Estoy enfermo. Lo miré. Sé que estás enfermo. Y lo siento. De verdad que lo siento. Pero yo no soy responsable de lo que te está pasando, y ya no voy a serlo tampoco de lo que te pase de aquí en adelante. ¿Me vas a abandonar estando así? Tú me abandonaste a mí mucho antes. Cuando decidiste mentirme, cuando decidiste tener otra vida paralela. Cuando decidiste que mi herencia era un recurso disponible para resolver tus errores, me temblaba la voz al final de esa última frase. Pero seguí de pie, salí de esa sala sin firmar. Le dije al notario Fernando que no íbamos a proceder. Me miró con una expresión que no era de lástima sino de algo más parecido al respeto. Asentí con la cabeza. Él asintió también. El camino a casa lo hice en metro. No recordé casi nada del trayecto. Llegué, me senté en el sofá, y me quedé mirando el balcón durante mucho tiempo sin pensar en nada concreto. Llamé a Concha, no le dije todo, solo le dije que no había firmado, que tenía razón, que necesitaba tiempo. Concha no dijo, te lo dije.
Concha solo dijo estoy en el coche. ¿Quieres que vaya? Sí, le dije. Por favor. Durante las semanas siguientes, Miguel intentó contactarme todos los días. Mensajes, llamadas desde números que no reconocía porque había bloqueado el suyo, notas que deslizó por debajo de la puerta al principio, antes de que cambiara la cerradura. Todas decían variaciones de lo mismo. Que me amaba. Que estaba arrepentido. Que iba a morir sin mi ayuda. No respondí ninguna. Inicié los trámites de separación con una abogada que Concha me recomendó. Durante ese proceso salieron más cosas a la luz. Miguel tenía una deuda con Hacienda que yo desconocía completamente. El procedimiento penal avanzó y su nombre apareció mencionado formalmente en las diligencias. La abogada me ayudó a documentar que yo no había tenido ninguna participación en sus negocios, que mis finanzas estaban completamente separadas de las suyas desde siempre. El piso de mi madre siguió siendo mío. 4 meses después de ese martes en la notaría, recibí un mensaje de Sofía. No supe cómo consiguió mi número. El mensaje era corto. Decía que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que yo merecía saber, que no le pedía nada. Solo quería contarme. Dudé durante 2 días. Luego le respondí que sí. Quedamos en una cafetería en Lavapiés un miércoles por la tarde. Llegó antes que yo. Era una mujer delgada, de unos 40 años, con el pelo oscuro recogido y una expresión de alguien que ha dormido mal muchas noches seguidas. Me extendió la mano cuando me senté, se la estreché. Antes de que digas nada, me dijo, necesito que sepas que yo también fui una víctima suya. Sé que eso no cambia lo que pasó. Pero es la verdad. Me contó que conoció a Miguel hace 3 años en un curso de formación profesional. Miguel se presentó como empresario independiente. Le dijo que tenía una empresa de consultoría y que estaba en una época de expansión. Le habló de una vida próspera, de proyectos, de estabilidad. No le dijo que estaba casado hasta meses después, y cuando lo hizo, le aseguró que el matrimonio era un trámite, que estábamos separados de hecho aunque no de derecho. Y el apartamento. Lo pusimos a nombre de los dos, cuando yo vendí el coche y ahorros que tenía. Él aportó algo también, pero menos de lo que dijo que iba a poner. Luego resultó que ese dinero era parte de un préstamo que no había declarado. ¿Sabías de su enfermedad desde el principio? Sí. Me lo contó. También me dijo que tenía una posible donante, una familiar lejana, y que cuando se resolviera lo del trasplante íbamos a poder rehacer nuestra vida juntos, sin ataduras. Me quedé muy quieta. Una familiar lejana, repetí. Tardé en entender que eras tú. Cuando lo entendí, le exigí que te dijera la verdad. Que no era justo, que no podías tomar esa decisión sin saber lo que estabas apoyando realmente. Fue la discusión más grande que tuvimos. Me dijo que después del trasplante lo arreglaría todo, que eras demasiado buena persona para que esto te importara tanto. Que terminarías perdonando. Hay personas que creen que la bondad de los demás es un recurso inagotable que pueden seguir extrayendo sin consecuencias. Miguel era ese tipo de persona. Sofía sacó entonces una carpeta de su bolso. Tenía documentación que yo no había visto. Capturas de pantalla de conversaciones. Un correo en el que Miguel le describía, con una frialdad que me revolvió el estómago, como había conocido a otras mujeres antes de mí, siguiendo un patrón similar. No tan elaborado, pero con la misma lógica subyacente. Encontrar a alguien con recursos. Generar confianza. Crear una necesidad urgente. Obtener lo que necesitaba. Antes de Rocío, la prima del notario, hubo otra. Una mujer en Zaragoza de la que solo sabía el nombre. Patricia. A Patricia le había pedido que avalara un préstamo personal que luego él no pagó. Patricia cargó con la deuda durante años, nunca pudo probarlo judicialmente porque los papeles estaban a su nombre. Miguel coleccionaba personas que confiaban demasiado. Las estudiaba, las elegía con cuidado. Buscaba a alguien con algo que darle y con suficiente amor propio dañado como para no atreverse a poner límites. Pero esta vez algo falló en su cálculo. Esta vez el notario conocía a su prima Rocío. Sofía me miró con unos ojos donde ya no había ni rabia ni amor. Solo el agotamiento de quien lleva demasiado tiempo cargando con algo que no era suyo. Lo dejé, cuando supe lo del apartamento vinculado al procedimiento, me dijo. No tenía sentido seguir.
Pero cargué mucho tiempo con la culpa de no haberte avisado antes, de haber formado parte de algo que te hacía daño sin quererlo. No tienes que pedirme perdón, le dije. Tú también fuiste engañada. Le di la razón al levantarme. No porque quisiera ser generosa, sino porque era la verdad y la verdad no necesita que la adornes. Caminé hasta casa esa tarde. Tardé más de media hora. Madrid estaba encendida con las primeras luces del invierno, esos faros naranjas que se reflejan en el asfalto húmedo y hacen que la ciudad parezca más suave de lo que es. Pensé en mi madre. Pensé en las manos de mi madre firmando los papeles de ese piso hace tantos años. Pensé en que su herencia seguía siendo mía. Que nadie me la había quitado, que yo misma me la había salvado, aunque no lo supiera en ese momento. La separación se hizo definitiva 5 meses después. Miguel no puso dificultades. Creo que entendió que ya no había nada que negociar. Supe por su abogado que había conseguido entrar en la lista pública de trasplantes y que seguía con tratamiento. No pregunté más. No necesitaba saber. Hay personas que quieren saber si el que les hizo daño está bien o está mal. Yo descubrí que lo que yo quería saber era si yo estaba bien. Y fui construyendo esa respuesta de a poco. Comencé terapia con una psicóloga que trabajaba cerca de mi colegio. Las primeras sesiones fueron difíciles. Tenía que desmontar muchas cosas que yo creía sobre mí misma. La idea de que amar significa sacrificarlo todo. La idea de que poner límites es abandono. La idea de que el amor que duele más es el amor más real. Ninguna de esas cosas era verdad. 2 años después de aquel martes gris en la notaría, puedo sentarme en el balcón de mi piso a tomar el café de la mañana y sentir algo que durante mucho tiempo olvidé que existía. Tranquilidad, no la tranquilidad de quien ya no tiene problemas, sino la de quien ha aprendido a confiar en sí misma para enfrentarlos. El piso de mi madre lo sigo teniendo alquilado. A veces pienso en ir a verlo, en pasearme por las habitaciones y recordar cómo olía su cocina. Todavía no he podido. Pero ya no me parece urgente. Ya sé que seguirá ahí cuando esté lista. Hay una cosa que me repito cuando alguna vez la duda me visita. Cuando me pregunto si tomé la decisión correcta. Si debería haber firmado, si debería haber callado y salvado a un hombre enfermo aunque me hubiera mentido. Me repito que yo no entré en ese matrimonio para ser el plan de rescate de nadie. Entré para construir algo real con alguien real. Y cuando descubrí que lo que tenía enfrente no era ni real ni honesto, elegirme a mí misma no fue egoísmo. Fue lo mínimo que me debía. Todas merecemos eso. Merecemos a alguien que no nos estudie para saber cómo aprovecharse de nosotras. Alguien que nos elija no por lo que tenemos sino por quienes somos. Alguien con quien no tengamos que preguntarnos, a las 2 de la madrugada mientras miramos el techo, si lo que tenemos es de verdad. Y si alguna vez en tu vida una voz te dice que algo no encaja, que hay algo que no cuadra aunque no sepas exactamente qué, escúchala. Esa voz no está siendo injusta con nadie. Esa voz te está cuidando. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete a Mujer y sus historias para escuchar más relatos como este. Tu apoyo nos permite seguir aquí, contando las historias que a veces no tienen otro lugar donde contarse.